Cuando trabajas en delitos cibernéticos, aprendes a distinguir rápidamente entre lo que es una amenaza real y lo que es pura exageración de Internet. O al menos eso creía. He pasado años rastreando estafadores, depredadores y falsos hackers que venden humo en foros de la Deep Web. Así que cuando dos adolescentes entraron a la comisaría con una caja envuelta en cinta gris, asegurando que contenía un libro hecho de piel humana, mi primera reacción fue una sonrisa cansada. Pensé que sería otro intento de llamar la atención, quizás algo comprado en un sitio de coleccionismo macabro, con cuero viejo al que le habían dado un tratamiento para parecer más inquietante. Pero la forma en que uno de ellos sostenía la caja, como si le pesara más por lo que significaba que por su peso real, me hizo mirarlos con un poco más de atención. No parecían bromistas. Sus rostros estaban tensos, pálidos, y sus manos no dejaban de moverse nerviosamente. Les pedí que lo colocaran sobre la mesa. La caja estaba fría al tacto. Cuando rompí la cinta y retiré el papel marrón, el olor me golpeó primero. No era moho, ni cuero, ni papel viejo. Era algo más orgánico, algo que había olido en escenas de crímenes antes. Dentro había un libro grueso, de pasta dura, encuadernado con un material de tono amarillento, con vetas irregulares y marcas que parecían poros. Las costuras eran visibles, y en algunos puntos el hilo parecía atravesar algo que claramente no era cuero animal. Abrí la primera página. No había texto, solo una fotografía impresa directamente sobre la hoja. Una joven, quizá de 20 años, sentada en una silla de madera, mirando a la cámara con una expresión neutra. La siguiente página mostraba a la misma joven, pero con una ligera incomodidad en su mirada. Pasé otra hoja. Ahora estaba atada de manos, su ropa rasgada. Y así, cada página era más perturbadora que la anterior. Entre la página 15 y la 16 había una tarjeta blanca, escrita a máquina. Este libro está encuadernado con su piel. Tragué saliva. Intenté mantener el rostro impasible frente a los chicos, pero algo en mi estómago ya sabía que esto no era una simple broma. Aún así, procedí como con cualquier evidencia. Tomé fotografías, lo guardé en una bolsa de pruebas y redacté un informe preliminar. ¿De dónde lo sacaron?, pregunté. Me dieron una URL de la Deep Web, un enlace que, según ellos, había aparecido en un chat privado donde se compartían colecciones raras. Pagaron en criptomonedas, recibieron instrucciones precisas de cómo recibir el paquete y nada más. Al día siguiente, el laboratorio forense me llamó. La voz del técnico sonaba extraña, como si midiera cada palabra. El análisis confirma que, sí, es piel humana y no es vieja. No ha pasado más de un año desde que fue tratada. Ese dato convirtió lo que parecía una broma macabra en un caso de homicidio potencial. Sin embargo, cuando intentamos acceder a la URL no funcionaba. Solo aparecía un error genérico. La pista se enfrió tan rápido como había llegado. Durante semanas, nada. Hasta que una noche, revisando foros en la Darknet, encontré un hilo enterrado en la sección de coleccionistas. El título: ¿Alguien más ha recibido uno de estos? Dentro, una mujer describía haber comprado un libro encuadernado en lo que parecía piel humana, con fotografías similares. Una joven, siempre distinta, siempre en un contexto inquietante. Me puse en contacto con ella bajo un perfil encubierto. 3 días después, recibí un paquete. Otro libro, otra piel, otra víctima. Fue entonces cuando la situación escaló de forma abrupta. Uno de los adolescentes que me había traído el primer libro desapareció. El otro llegó a la comisaría temblando con un sobre en las manos. Dentro había un trozo de pergamino, áspero y amarillento. Piel humana. El análisis posterior confirmó que pertenecía al chico desaparecido. Junto a la muestra un mensaje mecanografiado: mantente fuera de nuestros asuntos. A partir de ese momento, supe que no solo estaba investigando un caso, sino que alguien, en algún lugar de la Deep Web, estaba mirando muy de cerca cada uno de mis pasos. No dormí bien esa noche. No era la primera vez que recibía amenazas en un caso, pero esta vez había algo distinto. No era solo la advertencia, sino la precisión del mensaje. La forma en que habían dejado claro que sabían quién tenía la evidencia, y que podían llegar a cualquiera que se acercara demasiado. Al día siguiente fui citado por el jefe de la división. Cerró la puerta, bajó la voz y me entregó un sobre manila. Dentro había fotografías. Eran mías, tomadas a distancia. En una salía entrando a mi apartamento con una bolsa de supermercado.
En otra estaba en la gasolinera, llenando el tanque del coche. Y en la última estaba mirando por la ventana de mi oficina, tomada desde un ángulo que solo era posible si la foto se hacía desde otro edificio justo enfrente. Esto lo dejaron en recepción esta mañana, sin remitente, dijo el jefe. Si seguimos, no solo estarán en riesgo esos chicos, tú también. No respondí. Solo guardé las fotos, aunque cada imagen parecía pesar más que las pruebas forenses. Esa misma tarde, regresé al foro de coleccionistas. El hilo de la mujer había desaparecido. Todo el contenido estaba borrado, como si nunca hubiera existido. Publiqué una pregunta vaga, usando una cuenta trampa, intentando atraer a otros compradores. Me contestó un usuario con el nombre Binderman. Su mensaje era breve. Tú ya tienes lo que buscabas, no busques más. No respondí, pero guardé el contacto. Esa noche, activé un rastreador digital oculto en un mensaje cifrado y le envié un texto muy inocente, preguntando si tenía otras piezas para la colección. Pasaron 72 horas sin respuesta. Y entonces, a las 3 de la madrugada, mi teléfono emitió una notificación. Era un mensaje de Binderman. Tú no entiendes, esto no se compra, se gana. Adjunto había un enlace Onion. Lo abrí en un entorno aislado, en un equipo sin conexión a la red principal. La página se cargó lentamente. Fondo negro, texto rojo, bienvenido a la biblioteca de carne. Había un menú desplegable con nombres que parecían inventados, pero cada uno tenía un número al lado. Al seleccionar uno, se desplegaba una galería de imágenes, siempre con el mismo patrón. Una secuencia fotográfica que iba de lo banal a lo insoportable. Y cada galería terminaba con una foto del libro terminado encuadernado con la piel de la víctima. Pero lo más perturbador no era eso. En la esquina inferior derecha de la pantalla había un recuadro con texto en vivo. Usuario conectado, Inspector 73. Ese era mi alias en foros encubiertos. No lo había escrito allí. No había forma de que la página lo supiera, salvo que ya me estuvieran siguiendo incluso antes de que entrara. Cerré la sesión, apagué el equipo y lo metí en una bolsa de bloqueo de señales. Durante los días siguientes, comencé a notar cosas extrañas. Una camioneta estacionada al otro lado de la calle, siempre con las ventanillas tintadas. Correos que llegaban a mi buzón sin remitente, conteniendo páginas sueltas de libros, cada página con una esquina manchada de algo que olía metálico. El segundo adolescente, el único que quedaba, dejó de responder a mis llamadas. Una noche lo encontré esperándome fuera de mi edificio, con la cara desencajada. Me tomó del brazo y susurró: «Ellos no venden nada, ellos eligen». Antes de que pudiera preguntarle más, un coche frenó bruscamente en la esquina. El chico huyó corriendo y se perdió entre las calles oscuras. No lo volví a ver. En el laboratorio, el análisis de las páginas que me enviaban reveló algo aterrador. Todas provenían de distintos libros de piel, pero la genética coincidía en varios fragmentos. Era como si parte de una víctima estuviera repartida en varios volúmenes, enviados a coleccionistas diferentes, dispersos por el mundo. Cada pista que seguía terminaba igual. Un foro vacío, una URL muerta, o un contacto que desaparecía. Mientras tanto, las amenazas eran cada vez más directas. Una noche, encontré pegada en la puerta de mi apartamento una cubierta de libro, hecha del mismo material que el primero que recibimos, pero esta vez sin hojas dentro. En el lomo estaba grabado mi nombre. La sensación de estar atrapado se volvió una constante. Cada movimiento que hacía parecía estar calculado, observado, como si me hubiese convertido en una pieza más de un juego macabro que ni siquiera entendía completamente. Intenté aislarme, pero no había refugio. Mi teléfono vibraba con mensajes sin remitente, correos con archivos adjuntos que contenían imágenes distorsionadas de lugares que reconocía: mi casa, la comisaría, la calle donde solía caminar. Una madrugada, el silencio de mi apartamento fue roto por un golpeteo seco en la ventana. Me levanté con el corazón desbocado. Afuera, en la oscuridad, apenas pude distinguir una figura encapuchada. No dijo nada, solo dejó caer un sobre y se alejó sin voltear. El sobre contenía algo que me heló la sangre, una página arrancada del libro. Esta vez, en la fotografía, aparecía una mujer joven, amarrada, con los ojos llenos de terror, y en la siguiente hoja, un mensaje garabateado con sangre: «Si quieres respuestas, ven a la biblioteca». No había dirección ni pistas, pero la palabra me retumbó en la mente. La biblioteca,
El mismo nombre que había visto en la página de la Deep Web, la biblioteca de carne. Mi obsesión empezó a crecer. Consulté todas las bases de datos, leí cada informe antiguo sobre desapariciones sin resolver que pudieran relacionarse. Encontré un patrón en las víctimas. Jóvenes desaparecidos, muchos con vínculos indirectos a comunidades ocultas, pero nada concreto. Una noche, mientras revisaba archivos en la comisaría, el sistema de seguridad falló súbitamente. Las luces se apagaron y las cámaras quedaron mudas. En la oscuridad sentí que alguien o algo me observaba. Mi teléfono vibró con un mensaje nuevo. Estás más cerca de lo que crees. Apagué el teléfono y salí del edificio a toda prisa. En la calle, la lluvia comenzaba a caer con fuerza. Un hombre vestido con un abrigo largo y sombrero me esperaba bajo la tenue luz de un farol. Sin mediar palabra me entregó un pequeño dispositivo USB y desapareció en la noche. Regresé a mi apartamento y conecté el USB a un equipo aislado. En su interior había un video. La grabación mostraba una habitación oscura, iluminada solo por una lámpara tenue. Sobre una mesa, un libro abierto, encuadernado en piel humana, con fotografías desgarradoras. Una voz masculina susurraba detalles que no entendía, y de repente la cámara enfocó un mapa digital con una serie de ubicaciones marcadas. Pulsé una de las marcas. Era un lugar en las afueras de la ciudad, un edificio abandonado. Mi pulso se aceleró. Allí debía estar la biblioteca. Al día siguiente preparé todo para salir. Sabía que era un riesgo, pero también sentía que esta era la única forma de encontrar respuestas para los adolescentes, para la mujer del foro, para las víctimas dispersas, y en última instancia, para mí. Cuando llegué al lugar, la puerta principal estaba entreabierta. Entré con cautela y la oscuridad me envolvió. A lo lejos, una tenue luz roja iluminaba un corredor. Al avanzar percibí un olor fuerte, metálico y húmedo. Una mezcla imposible de ignorar, algo a medio camino entre el óxido y la carne. En el centro de la sala principal, decenas de estantes llenos de libros. Pero no eran libros comunes. Cada uno estaba encuadernado en diferentes tonos y texturas, algunos claramente piel humana, otros con materiales imposibles de identificar. En una mesa había una pila de fotografías. Las examiné con detenimiento y reconocí a algunas víctimas de casos no resueltos. Una pantalla en la pared se encendió de repente, mostrando un rostro cubierto por una máscara. La voz del hombre del video habló nuevamente. Bienvenido a la biblioteca de carne. Aquí los secretos se guardan para siempre. No hubo más tiempo para dudas. Alguien se acercó por detrás y sentí una presión en el cuello que me hizo perder el conocimiento. Cuando desperté, la luz era tenue y parpadeante, como si una vieja lámpara estuviera al borde de morir. Estaba atado a una silla de hierro frío, con las muñecas y los tobillos firmemente sujetas por correas desgastadas. El olor a sangre y carne quemada llenaba el aire, nauseabundo y persistente. Intenté moverme, pero la inmovilidad me recordó la realidad brutal en la que me encontraba. Mi respiración era rápida, entrecortada, y un sudor frío recorría mi espalda. Al abrir los ojos con más fuerza, vi que estaba en una habitación pequeña, con paredes de piedra húmeda cubiertas por manchas oscuras, algunas con aspecto viscoso. Una sola puerta metálica se cerraba al otro lado, y una cámara con lente empañado me observaba sin piedad. Desde la penumbra, una figura emergió lentamente. Llevaba una bata oscura manchada de rojo y una máscara grotesca que combinaba elementos humanos y animales, con un solo ojo de vidrio que reflejaba la tenue luz. La presencia de esa persona me heló la sangre. «Bienvenido», dijo con voz ronca, arrastrando las palabras. «Has llegado lejos, inspector, pero aquí es donde termina tu viaje». Intenté hablar, pero la garganta seca no me respondió. La figura avanzó arrastrando una mesa con herramientas quirúrgicas oxidadas. Vi cuchillos, ganchos y sierras pequeñas, instrumentos que jamás debería haber visto fuera de un quirófano. «¿Por qué?», logré murmurar finalmente. «¿Por qué hacen esto?». La figura soltó una carcajada cruel y levantó un libro. Era uno de los volúmenes encuadernados en piel humana, con letras grabadas a fuego en el lomo. Abrió el libro y mostró las páginas. Fotografías de víctimas, entre ellas, una imagen mía en la que aparecía atado, idéntico a como estaba ahora. «Porque somos guardianes del arte más antiguo», dijo. «Cada piel, cada historia, es un legado que no debe perderse».
Un terror puro y absoluto se apoderó de mí. No había escapatoria. No había salvación. Solo ese lugar, esa gente, y la fría certeza de que podría convertirme en otro capítulo más en la biblioteca de carne. El sonido de pasos resonó en el pasillo. Otras figuras encapuchadas entraron, cargando nuevos libros. Los rostros de esas personas eran un mosaico de sombras y sonrisas siniestras, mientras rodeaban mi silla y canturreaban en una lengua extraña. Un canto que parecía arrancado de un ritual olvidado y oscuro. Sentí que mi mente comenzaba a ceder al pánico, la claustrofobia, y a una oleada de visiones de horror tan vívidas que me hicieron temblar de forma incontrolable. Podía escuchar a lo lejos gritos ahogados, golpes y el rasgar de carne. No sabía cuánto tiempo pasé allí, consciente pero paralizado, mientras el horror se adueñaba de cada fibra de mi ser. Y entonces, la voz del hombre en la máscara volvió a susurrar al oído: «Bienvenido al fin de tu humanidad». Charlie siempre había sentido que su vida era una rutina gris, casi una copia mal hecha de un guión aburrido. A sus 36 años, su trabajo en la cocina rápida del restaurante no ofrecía nada más que calor artificial y pedidos repetitivos. Pero había un pequeño escape que le otorgaba un brillo efímero a sus días: la Deep Web. Para él, ese universo oculto era como una droga digital, un lugar donde la adrenalina y el misterio se mezclaban y le recordaban a los días salvajes de Internet en los 90, cuando todo parecía posible y el anonimato era la única ley. Aquella noche, en la soledad de su pequeño apartamento con paredes demasiado delgadas y un ventilador que chirriaba más que el reloj que marcaba las 2:47 a.m., Charlie decidió adentrarse más profundo que nunca. No buscaba nada en especial, solo dejarse llevar por el ruido de las conexiones invisibles, por el ir y venir de URLs que parecían susurrar secretos, hasta que sin quererlo, encontró Resistance Onion. La página era simple, casi burlesca. Un fondo negro, un cuadro de texto y una pregunta inquietante en letras blancas que parecían brillar con una luz propia. ¿Nos ves? ¿Quieres ser uno de nosotros? Charlie sonrió con sarcasmo y escribió en el cuadro: no. La respuesta apareció instantánea, fría y definitiva. La resistencia es inútil. Una cascada de caracteres extraños invadió la pantalla, líneas de código que se retorcían y cambiaban, casi hipnóticas. De repente, su visión se nubló. Los sonidos de su apartamento se distorsionaron y el tiempo pareció evaporarse. Cuando volvió en sí, la pantalla estaba en negro otra vez. En el centro, un mensaje simple: fin. Pero para Charlie, aquello no era el fin, sino solo el comienzo. Después de ese momento, Charlie se quedó paralizado frente a la pantalla, con el corazón acelerado y una sensación indescriptible que se le clavaba en el pecho. No sabía cuánto tiempo había pasado. La habitación parecía haber cambiado de temperatura, como si el aire se hubiese vuelto más denso y pesado. Respiraba con dificultad, casi esperando que algo más sucediera, que la pantalla volviera a parpadear, que Resistance Onion le enviara otro mensaje. Pero no hubo nada, solo el silencio y el leve zumbido del ventilador. Intentó cerrar la ventana del navegador, pero la pestaña se negaba a desaparecer como si algo invisible la mantuviera pegada allí. Reinició la computadora, apagó y volvió a encender. Y aunque parecía que todo volvía a la normalidad, algo dentro de él había cambiado. Al día siguiente, en el trabajo, Charlie notó miradas extrañas de sus compañeros. Le lanzaban preguntas que no entendía, se acercaban a él con ceños fruncidos y le decían que estaba hablando solo, que mencionaba cosas sin sentido sobre la resistencia y un sitio llamado Resistance Onion. Charlie no recordaba haber dicho nada de eso. Su gerente, un hombre alto con una voz severa, lo llamó a la oficina y le reprochó su distracción, su falta de concentración y sus palabras incoherentes. La reprimenda fue dura, pero Charlie apenas podía explicarse. Sentía que algo invisible lo dominaba, que sus propios pensamientos se le escapaban y eran arrastrados por una fuerza que él no controlaba. Pero lo peor estaba por venir. Al revisar su correo electrónico esa misma tarde, descubrió con horror que había enviado un extraño video a todos sus contactos, amigos, familiares, conocidos. Un video que no recordaba haber grabado ni enviado. Lo abrió con manos temblorosas. En la pantalla, un flujo incesante de código incomprensible,
líneas que se retorcían y formaban símbolos imposibles, mezclados con flashes breves de imágenes distorsionadas. Un ojo, una mano extendida, una figura oscura que parecía observar desde la distancia. Pero lo más aterrador fue cuando escuchó su propia voz, hablando en un tono monocorde y casi robótico, diciendo: Resistance Onion es solo el principio, la resistencia es inútil, somos más allá de la pantalla. Charlie apagó el video de golpe, sudor frío recorriéndole la espalda. No podía creer lo que veía y escuchaba. Su cuerpo parecía haberse convertido en un títere, movido por hilos invisibles. Intentó buscar ayuda en internet, en foros, en Reddit, pero cada página que visitaba se cargaba con retraso, como si un filtro oscuro interceptara su navegación. En cada esquina de la web, aparecían referencias a Resistance Onion, mensajes ocultos, avisos cifrados que le decían que el virus ya estaba dentro de él. Incluso cuando intentó grabarse a sí mismo para demostrar que estaba hablando bajo control, escuchaba entre sus palabras esa misma frase: la resistencia es inútil. El miedo comenzó a apoderarse de Charlie de una manera que no podía racionalizar. Sabía que debía escapar, alejarse del mundo digital y del ruido constante que invadía su mente. Sin pensarlo dos veces, tomó lo básico y se refugió en un motel barato a las afueras de la ciudad, con la esperanza de que el aire fresco y la distancia le devolvieran la cordura. Pero los mensajes no pararon. Correos electrónicos con líneas de código aparecían en su teléfono sin explicación, llamadas de números desconocidos con solo estática al otro lado y textos que repetían: únete a nosotros, y no hay escape. Cada vez que miraba a su alrededor, sentía que alguien o algo lo observaba, que había ojos invisibles siguiéndolo. El virus no era solo digital, parecía infiltrarse en cada aspecto de su vida, corrompiendo su realidad. En medio de esa paranoia creciente, Charlie decidió que la única forma de sobrevivir era contar su historia, exponer lo que estaba viviendo. Con las manos temblorosas publicó un extenso relato en Reddit, advirtiendo a todos sobre Resistance Onion, sobre ese virus que había infectado no solo su computadora, sino su mente y cuerpo. Pidió ayuda, desesperado, consciente de que la Deep Web había traspasado la línea entre el mundo virtual y lo real, y que quizá nunca volvería a ser el mismo. Las horas en el motel se convirtieron en un ciclo agotador de intentos fallidos por desconectarse del mundo digital. Charlie apagaba el teléfono, pero cada vez que lo encendía encontraba más mensajes inexplicables, más videos que nunca había grabado, más líneas de código que parecían bailar frente a sus ojos. Su mente empezó a jugarle malas pasadas. En la oscuridad de la habitación creía escuchar el susurro de teclas, un tecleo constante y desesperado, aunque no había nadie más allí. La pantalla de la televisión, antigua y sin señal, de vez en cuando se encendía sola, mostrando breves destellos del fondo negro y la pregunta: ¿quieres ser uno de nosotros? Cada vez que cerraba los ojos, veía esa misma imagen, el texto que lo había atrapado la primera noche. Sentía que algo dentro suyo se activaba, como un virus invisible extendiéndose lentamente, reclamando su voluntad. Intentó hablar con un amigo, contarle todo, pero cuando abrió la boca, solo salió un monótono murmullo que repitió una y otra vez: la resistencia es inútil. Eso le heló la sangre. Charlie empezó a perder el control sobre su cuerpo y sus actos. Se encontraba a sí mismo caminando por la ciudad sin rumbo, sin recordar cómo había llegado ahí, y sus manos temblaban con la urgencia de teclear algo, escribir un mensaje, enviar un código invisible. Una noche, mientras la lluvia golpeaba con fuerza el techo del motel, Charlie sintió un frío insoportable que le atravesaba el pecho. La pantalla de su laptop, encendida sin su permiso, mostró un mensaje que no olvidaría jamás. Tu voluntad es nuestra. Resistance Onion es solo el principio, somos más que un virus. Somos la sombra que habita tu mente. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo cuando vio cómo las letras parecían salir de la pantalla, flotando en el aire, formando figuras que se retorcían y desaparecían entre la penumbra. Empezó a dudar de su propia cordura. ¿Era esto real o solo el producto de su obsesión con la Deep Web? Pero cuando intentó apagar la computadora, ésta se negó a responder. La única opción era mirar, impotente, mientras el mensaje se repetía una y otra vez, como una sentencia ineludible. Por las noches, el virus parecía crecer dentro de él,
susurrándole en un idioma extraño, perturbando sus sueños con visiones de figuras oscuras que se desvanecían apenas intentaba enfocarlas. Cada vez le costaba más distinguir entre la realidad y la pesadilla. Y entonces, un día, su cuerpo empezó a mostrar cambios. No físicos, no visibles para otros, pero para Charlie, una sensación aterradora. Como si algo más estuviera tomando el control, dictando sus movimientos y pensamientos. Ya no era solo un virus digital. Era una presencia, una entidad que se había instalado en su mente y en su alma. Las noches en aquel motel barato se hicieron un infierno silencioso. Charlie apenas podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía cómo la pantalla negra del Resistance Onion volvía a aparecer ante él la frase «¿Nos ves? ¿Quieres ser uno de nosotros?», grabada en su mente como un tatuaje indeleble. La obsesión crecía con cada minuto que pasaba, pero lo más aterrador no era eso, sino la sensación de que el virus había trascendido lo digital para invadir cada rincón de su existencia. La primera vez que notó que algo iba mal con su cuerpo fue en el baño del motel. Se miró en el espejo y sintió que sus ojos, normalmente aburridos y opacos, brillaban con un fulgor extraño, frío, como si hubieran adquirido una vida propia. Parpadeó rápido, intentando disimular esa luz, pero el reflejo le devolvió una mirada que no reconocía, distante, ajena, poseída. Sintió un escalofrío recorrer su espalda y se apartó con torpeza, golpeándose contra la pared. El ruido del golpe pareció resonar más fuerte de lo normal, como si la habitación misma se burlara de él. Desde ese momento, cada vez que miraba su reflejo, sentía que una sombra invisible lo observaba desde detrás de sus ojos. Intentó mantener la calma, racionalizar. Pensó que era culpa del estrés, de las pocas horas de sueño, de la paranoia. Pero pronto comenzaron a suceder cosas más inquietantes. Mientras caminaba por el pasillo del motel, escuchó detrás de sí el tecleo constante de un teclado, el mismo sonido que había oído en la habitación vacía. Se giró rápidamente, pero no había nadie. El pasillo estaba desierto, solo la luz tenue del neón parpadeaba sobre las paredes descascaradas. La siguiente noche, al revisar su teléfono, vio una serie interminable de mensajes que no recordaba haber recibido ni leído. Todos tenían el mismo contenido, fragmentos de código incomprensible, combinados con imágenes distorsionadas de rostros humanos deformados, entrelazados con símbolos que parecían escritos con tinta negra, que se retorcían como si estuvieran vivos. Uno de los mensajes contenía una grabación. Con dedos temblorosos la reprodujo. La voz era familiar, era la suya, pero no era él. Era monocorde, carente de emoción, repetitiva. La resistencia es inútil, somos la red, somos el virus. Resistance Onion nunca se apaga. Las palabras retumbaban en su cabeza, atormentándolo. Intentó borrar el mensaje, pero cada vez que lo hacía, aparecía otro en su lugar, multiplicándose como una infección digital sin cura. Charlie empezó a perder el control de su mente. En las horas más oscuras, escuchaba susurros que no provenían de ninguna persona. Eran voces digitales, una mezcla entre estática y palabras susurradas, tan bajas que apenas podía entenderlas, pero lo suficientemente claras para que le helaran la sangre. Únete a nosotros, es inútil resistir, tu voluntad es nuestra. El terror psicológico comenzó a mezclarse con alucinaciones. Veía sombras moviéndose en el rabillo del ojo, figuras oscuras que desaparecían cuando giraba la cabeza, y en los reflejos de las ventanas, caras que no eran humanas, deformes y burlonas. Una noche, mientras intentaba dormir, la computadora portátil de Charlie se encendió sola. La pantalla brillaba intensamente en la oscuridad. Sobre el fondo negro apareció un único mensaje que lo paralizó. Tu cuerpo es nuestro siguiente objetivo. El sudor frío lo empapó mientras sentía cómo un hormigueo extraño se extendía por sus extremidades, como si algo invisible estuviera penetrando su piel, infiltrándose en sus venas. Charlie se tocó la cara, los brazos, pero no sentía nada físico, solo una inquietud profunda y creciente. Las llamadas telefónicas se volvieron más frecuentes, siempre de números desconocidos, siempre silencio al otro lado. Pero una noche, una voz distorsionada habló con claridad, un murmullo digital que parecía salir de un altavoz roto. Resistance Onion controla todo, resiste y caerás. Las palabras se grabaron en su mente, enterrándose como un virus dentro de su alma. Intentó buscar ayuda médica, pero cuando llegó a la clínica, la doctora lo miró con una mezcla de lástima y desconcierto.
Le dijo que estaba estresado, que probablemente sufría de un trastorno paranoide y que necesitaba descansar. Pero para Charlie, el virus no estaba en su cabeza. Estaba en cada aparato que tocaba, en cada mensaje que recibía, en cada pensamiento que intentaba controlar. Comenzó a aislarse más. Apagaba todos sus dispositivos, tiraba el teléfono, desconectaba la computadora, pero no importaba. Los mensajes seguían llegando de formas que no podía explicar. Una vez cuando apagó la luz, las sombras en la habitación se movieron y formaron letras que decían: «Ya eres uno de nosotros». El miedo se convirtió en pánico absoluto. Charlie no podía confiar ni en sus sentidos ni en su mente. Su mundo era una prisión digital y mental de la que no encontraba escape. Entonces, en uno de esos momentos de lucidez fugaz, decidió que debía contar su historia. No para ser escuchado, sino como un acto desesperado para mantenerse a salvo de sí mismo y de esa fuerza invisible que lo consumía. Pero mientras escribía, las palabras parecían escribir solas en el teclado, formando frases que él no planeaba, revelando secretos y códigos que iban más allá de la comprensión humana. Una noche, mientras trataba de dormir, escuchó claramente un susurro en su habitación, tan cerca que sintió el aliento frío en su oído. Pronto, Resistance Onion será más que una página, será la realidad. El horror de esa frase lo dejó sin aliento. Charlie comprendió que el virus no solo había invadido su mente y su cuerpo, sino que estaba preparando el terreno para algo mucho más grande, más oscuro. Los días siguientes fueron una pesadilla sin descanso para Charlie. La frontera entre lo real y lo virtual se desdibujaba con cada instante que pasaba. Intentaba mantener el control, pero su cuerpo se movía a veces por sí solo, como si una fuerza oculta dirigiera sus acciones. En el trabajo, ya no estaba. Había sido despedido por ausentismo y comportamiento errático. Sus compañeros evitaban mirarlo, y él sabía que muchos susurraban que estaba loco, poseído por algo que no entendían. En el motel, aislado del mundo, las paredes parecían estrecharse a su alrededor. Los dispositivos electrónicos chisporroteaban sin conexión aparente, la señal de internet era errática, pero aún así, mensajes y códigos le llegaban a través de la nada. Cada vez que encendía la laptop, aparecían nuevas líneas de código que no podía detener, textos cifrados que se convertían en órdenes invisibles. Una noche, la pantalla parpadeó y mostró una imagen borrosa, una figura encapuchada que parecía estar detrás de él. Charlie giró la cabeza, pero no había nadie. El pánico lo ahogó. Trató de apagar la computadora, pero la pantalla se mantuvo encendida, mostrando una cuenta regresiva que descendía lentamente. Con cada número que desaparecía, el miedo crecía en su pecho. Al llegar a 0, apareció un mensaje final, que parecía grabado con fuego en la pantalla. «Es hora de unirte». Charlie quiso gritar, correr, pero sus piernas no respondían. Su mente estaba atrapada, prisionera de un virus que no solo corrompía datos, sino que ahora lo acechaba en cada pensamiento. Sentía que dentro de él había un ecosistema digital, un enjambre de bits y sombras que lo controlaba y que cada vez tomaba más terreno en su alma. Cada reflejo en la ventana era un recordatorio de que no estaba solo. Cada silencio, una amenaza. Charlie comenzó a dejar mensajes en foros, con la esperanza de que alguien entendiera, de que alguien lo ayudara antes de que fuera demasiado tarde. Pero las respuestas eran pocas, o ninguna. Lo que antes era curiosidad por la Deep Web se había transformado en un terror absoluto y una advertencia urgente para quien quisiera escuchar. La resistencia a Resistance Onion no solo es inútil, es imposible. Charlie se hundía cada vez más en un abismo invisible, un agujero negro del que no podía escapar. La infección digital que había comenzado con aquel sitio oscuro y sarcástico llamado Resistance Onion ya no era solo un virus de código, era algo que trascendía las líneas binarias para infectar la carne, la mente y el alma. Las primeras señales físicas eran sutiles, casi imperceptibles, pero para él eran alarmas en una torre de vigilancia. Su pulso latía de manera irregular. Sentía un hormigueo constante bajo la piel, como si millones de diminutos insectos digitales caminando bajo su epidermis. Cada vez que tocaba un dispositivo electrónico, esa sensación se intensificaba, como si la tecnología fuera un amplificador de esa presencia oscura. Atrapado en aquel motel lúgubre, Charlie no podía confiar ni en su propia sombra. La ventana junto a su cama mostraba el mundo exterior,
pero a través del vidrio parecían filtrarse imágenes distorsionadas, rostros sin rasgos, figuras que se desvanecían en la oscuridad, ojos que lo miraban fijamente desde la nada. Las noches eran un tormento insoportable. Se despertaba sobresaltado, bañado en sudor frío, con el eco de un tecleo frenético resonando en sus oídos. No importaba cuántas veces cerrara la laptop o la desconectara de la corriente. La pantalla se encendía sola en la oscuridad para mostrar ese fondo negro y el cuadro de texto que lo había marcado para siempre. ¿Nos ves? ¿Quieres ser uno de nosotros? A veces la respuesta no venía de Charlie, sino que simplemente aparecía escrita en la pantalla, como si sus dedos tuvieran voluntad propia. No. Y la respuesta, como una sentencia inquebrantable, llegaba de inmediato. La resistencia es inútil. Aquella frase se había convertido en un mantra que le daba vueltas en la cabeza, una cadena que lo mantenía prisionero de su propia obsesión. Intentó comunicarse con el mundo exterior. Envió mensajes a sus amigos, familiares, a foros de seguridad informática y comunidades de la Deep Web, implorando por ayuda, describiendo lo que le estaba sucediendo. Pero la respuesta era la indiferencia o el silencio absoluto. Aquellos que le contestaban lo veían como un loco paranoico, o peor, como alguien que había cruzado una línea invisible y peligrosa. Su realidad comenzó a fracturarse. Las voces en su cabeza se hicieron más claras, más insistentes, a veces incluso hablándole en su propio idioma, y otras en un código incomprensible que parecía una mezcla entre estática y lenguaje digital. Únete a nosotros, no hay escape. Resistance Onion es eterno. Cada palabra reverberaba con un eco gélido dentro de su cráneo, perturbando sus pensamientos más profundos y arrancando pedazos de su voluntad. Una noche, mientras caminaba sin rumbo por el pasillo del motel, las luces comenzaron a parpadear violentamente. Una figura oscura apareció al final del corredor, su rostro oculto bajo una capucha, pero Charlie sintió que sus ojos, o lo que sea que tuviera, lo atravesaban con una mirada implacable. Quiso gritar, correr, pero sus piernas se negaron a moverse. La figura avanzó lentamente, y mientras se acercaba, la temperatura en el pasillo cayó abruptamente. Charlie cerró los ojos, y cuando los abrió, estaba solo. Sin embargo, su respiración era pesada y un escalofrío recorría su espalda. Regresó a la habitación con la sensación de que algo lo había seguido. Esa noche, la laptop volvió a encenderse sola, mostrando la cuenta regresiva que había visto días atrás. El número descendía con lentitud tortuosa, y Charlie sintió que el tiempo mismo se doblaba a su alrededor. Cuando el contador llegó a 0, en la pantalla apareció un nuevo mensaje, acompañado de un sonido que parecía el latido de un corazón metálico y descompuesto. Resistencia es obsoleta. Pronto, Resistance Onion será más que un sitio, será el mundo. Charlie comprendió que aquello no era solo un virus informático. Era una puerta a algo mucho más oscuro y aterrador. Los límites entre la tecnología y la realidad se estaban desvaneciendo, y él era el epicentro de ese desastre. Los días siguientes, su mente empezó a fallar aún más. Al mirarse en el espejo, veía su propio rostro transformarse, como si fuera una máscara digital que se pixeleaba y se distorsionaba en tiempo real. Su voz, cuando intentaba hablar, a veces se volvía monocorde, sin emociones, repitiendo frases que no comprendía del todo. Su cuerpo, aunque parecía el mismo para los demás, se sentía extraño, ajeno, como si no le perteneciera. Una tarde, sin poder soportarlo más, Charlie tomó la laptop y la arrojó contra la pared. El dispositivo explotó en una lluvia de chispas y fragmentos, pero al mirar el suelo, vio que una pequeña pantalla seguía encendida, mostrando el mensaje final: «Ya eres parte de nosotros». El horror lo paralizó. Entonces, sin saber cómo, empezó a escuchar, no solo con los oídos, sino en su mente. Una red infinita de conexiones, hilos invisibles que se extendían por todas partes, conectándolo a algo más grande. Una conciencia colectiva que devoraba la individualidad. Charlie había dejado de ser un simple cocinero de comida rápida. Se había convertido en el huésped involuntario de un virus que no conocía límites. Charlie sintió como la última frontera de su conciencia se desvanecía. No era solo un hombre atrapado en un virus digital, sino la pieza central de algo mucho más oscuro. Una entidad que trascendía la tecnología y la mente humana, que se alimentaba del miedo, la curiosidad y la resistencia.
En sus últimos momentos de lucidez, comprendió que Resistance Onion no era solo un sitio web, ni un simple código malicioso, sino una puerta hacia una nueva forma de existencia. Una red viva, oscura y omnipresente que buscaba absorber todo lo que era humano para convertirlo en parte de su entramado infinito. La pantalla de su computadora, aún parpadeante, mostró por última vez un mensaje que heló su alma. Ya no eres tú, ahora eres nosotros. Y con eso, Charlie desapareció. No en el sentido físico, sino en un abismo intangible, donde su voluntad se disolvió para siempre en la vasta red oscura. Su historia quedó como una advertencia escrita en un post en Reddit, un grito desesperado que nadie pudo responder a tiempo. La Deep Web, con todos sus secretos y horrores, había reclamado otra víctima, y la resistencia seguía siendo inútil. Nunca pensé que una noche cualquiera, sentados en la habitación de Lucas con bolsas de papas fritas y latas de gaseosa, terminaría convirtiéndose en la experiencia más perturbadora de mi vida. Éramos 5. Lucas, el dueño de la computadora y el más valiente del grupo. Camila, siempre con esa risa nerviosa que ocultaba su curiosidad. Mateo, que fingía ser un experto en tecnología. Julián, el que decía que nada lo asustaba. Y yo, que simplemente seguía la corriente. Todo empezó como siempre, navegando por foros extraños, intercambiando enlaces que, según Mateo, llevaban a la verdadera Deep Web. Él hablaba con esa seguridad irritante, como si fuera un explorador de territorios prohibidos. Después de media hora de pasar por páginas con códigos extraños, mercados de objetos ilegales y chats en idiomas que no entendíamos, Lucas encontró un enlace en un foro oculto. No tenía descripción, solo un título en letras rojas, 187. ¿Qué es eso?, preguntó Camila, inclinándose sobre su hombro. Ni idea, pero si está aquí seguro es algo fuerte, respondió Lucas con esa mezcla de emoción y desafío en la voz. Julián se rió. Dale, ábrelo. No vinimos hasta acá para ver memes raros. Lucas movió el ratón, dudó un segundo y luego hizo clic. La pantalla se oscureció. Por unos segundos solo vimos un fondo negro y escuchamos un sonido grave, como un zumbido. Luego, la imagen apareció. Una habitación pequeña, iluminada por una bombilla colgante que oscilaba levemente. En el centro, un hombre estaba atado a una silla de metal. Llevaba una camiseta gris rasgada y tenía cinta adhesiva en la boca. Detrás de él, 5 figuras vestidas con túnicas negras y máscaras blancas de expresión neutra. Nadie dijo nada. La respiración de todos se volvió más lenta. En la parte inferior de la pantalla apareció un texto. Elige un número del 1 al 10. Cada número es una acción. Los votos se ejecutarán en tiempo real. Debe ser falso, murmuró Mateo. Esto seguro es algún tipo de show. Pero antes de que pudiéramos procesarlo, apareció un chat en vivo a la derecha de la transmisión. Decenas de usuarios escribían números, algunos repetidos, otros aleatorios. Y entonces, una de las figuras enmascaradas se acercó a una mesa y tomó unas tijeras. Se colocó detrás del hombre y sin decir nada, le cortó grandes mechones de cabello. Camila soltó una risa nerviosa. «¿Ves? Es solo una broma rara». Pero luego apareció un nuevo mensaje en pantalla. Ronda 2. Elige un número del 11 al 20. Lucas, sin consultarnos, escribió 15. La figura enmascarada tomó una jarra de agua y se la vertió sobre la cabeza al hombre, que comenzó a agitarse. Entonces sacaron una batería portátil y conectaron unos cables. El grito que salió de la garganta del hombre no parecía de alguien actuando. Fue agudo, desesperado, crudo. La habitación en la que estábamos se quedó en silencio. Nadie rió esta vez. Ok, basta. Esto sí parece real, dije, sintiendo un frío en la espalda. Pero Lucas, con las manos temblando, no dejó de mirar la pantalla. El chat seguía lleno de números. La transmisión no se detenía. En la siguiente ronda, uno de nosotros volvió a escribir, y algo mucho peor ocurrió. Y fue en ese momento cuando entendimos que, cada vez que tecleábamos un número, dejábamos de ser simples espectadores. La pantalla parpadeó y apareció el nuevo mensaje. Ronda 3, elige un número del 21 al 30. El chat iba tan rápido que apenas se podían leer los mensajes. Entre los números y las frases extrañas en otros idiomas aparecían iconos de calaveras y cuchillos.
Lucas miró a todos nosotros como si quisiera que alguien más asumiera la responsabilidad. «No sé si quiero seguir», dijo Camila cruzándose de brazos. «Vamos, no seas exagerada. Esto es internet, todo es falso», insistió Julián, pero su voz temblaba. Yo no quería, pero tampoco podía apartar los ojos de la pantalla. Mateo, con una media sonrisa que no le creí, escribió 24. La figura enmascarada que estaba a la derecha se giró hacia la mesa. Tomó una bolsa de tela y sacó un martillo pequeño, de esos que usan para romper ventanas. Se acercó al hombre atado y colocó su mano sobre el reposabrazos de la silla. El golpe fue seco, tan fuerte que se escuchó el crujido del hueso a través de los parlantes. El hombre emitió un grito ahogado, intentando mover la mano, pero las correas lo mantenían inmóvil. Camila cubrió su boca con ambas manos. Lucas se apartó de la pantalla, pero no detuvo la transmisión. «Apágalo», susurré. Nadie se movió. La imagen volvió a cambiar. Ronda 4. Elige un número del 31 al 40. Tiempo, 30 segundos. Esta vez un contador comenzó a disminuir. La presión era distinta. No había tiempo para pensar. El cursor del chat parpadeaba frente a nosotros como si nos retara. Julián, quizás para demostrar que no tenía miedo, escribió 37. La figura del centro, más alta que las demás, sacó una caja metálica y la abrió frente a la cámara. Dentro había cuchillas, pinzas y otros objetos que no logré identificar. Tomó una de las cuchillas y se agachó frente al hombre. Todos contuvimos el aliento. El grito que siguió fue tan agudo que rebotó en las paredes de la habitación de Lucas. Yo sentí náuseas. Camila se levantó y fue hacia la puerta, pero se detuvo, como si temiera dejar de ver lo que pasaba. En la parte inferior de la pantalla, un nuevo mensaje apareció, esta vez en letras más grandes y rojas. Participantes, 126. IP rastreada. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué significa eso?, pregunté mirando a Mateo. Él se encogió de hombros, pero su rostro estaba pálido. Debe ser parte del juego, ¿no? En ese momento, una de las figuras enmascaradas se acercó a la cámara y la inclinó. La imagen se volvió borrosa, pero por un instante me pareció ver, en el reflejo de la lente, una habitación, y algo que se parecía demasiado a nosotros 5 sentados frente a la computadora. El reflejo me dejó helada. Me froté los ojos, convencida de que había sido un efecto óptico, pero la sensación de que alguien estaba observándonos desde el otro lado de la pantalla no se me quitó. «Párala ya, Lucas», dije, esta vez con más firmeza. Pero él no se movió. Su mirada estaba fija en las letras que aparecieron a continuación. Ronda 5. Elige un número del 41 al 50. Acción especial. El contador comenzó a correr, esta vez más rápido. 20 segundos, 19, 18. Mateo intentó cerrar la ventana del navegador, pero el cursor se movió solo, regresando a la pantalla de la transmisión. Era como si el mouse no nos perteneciera. Un mensaje apareció en el chat, escrito con un tipo de letra diferente. «Tu turno». «¿Qué demonios?», murmuró Julián, apartándose de la mesa. El chat se vació de repente. Nadie más escribía. Todo el espacio parecía esperar nuestra elección. El silencio en la habitación se volvió insoportable. Lucas, con la mano temblando, escribió 44. En la transmisión, las figuras se apartaron y dejaron paso a una sexta persona, más baja, con una máscara completamente negra. Traía una tableta en las manos. La acercó a la cámara y en ella apareció nuestra dirección, escrita completa, con el nombre de la calle y el número de la casa. Camila soltó un grito y se llevó las manos a la cabeza. Mateo maldijo en voz baja. «Esto no es una broma», dije, apenas pudiendo respirar. El hombre enmascarado negro giró la tablet y se la mostró al hombre atado. Él, con la cara sudorosa y llena de lágrimas, nos miró como si supiera quiénes éramos, como si quisiera suplicarnos algo. Ronda 6. Elige un número del 51 al 60. Objetivo, tú. La frase apareció en pantalla y el contador volvió a correr. Lucas retrocedió de golpe y la silla chocó contra la pared. El sonido de la cuenta regresiva resonaba como un reloj en una sala de juicio. Cada segundo que pasaba sentía que las paredes de la habitación se cerraban sobre nosotros. En el chat, un nuevo mensaje se escribió solo. No elegir, también es elegir. Y entonces la transmisión cambió. Ya no mostraba al hombre atado. Lo que vimos después nos hizo olvidar cómo respirar.
La imagen se volvió negra por un segundo, como si la transmisión se hubiera cortado. Solo se escuchaba un zumbido grave, como el de un televisor encendido sin señal. Luego, un parpadeo. Y ahí estaba. La cámara mostraba un plano fijo de la calle donde vivía Lucas. No era un video grabado. Lo supe porque vi un auto pasar y escuché a través de los altavoces el sonido del motor resonando como si estuviéramos con la ventana abierta. La cámara parecía estar en algún punto alto, quizá en un poste o en una ventana cercana. Apuntaba directamente hacia la casa. Camila retrocedió hasta quedar pegada a la pared, con los ojos abiertos como platos. Esto no puede ser, balbuceó. Lucas intentó cerrar el navegador, pero de nuevo el cursor se movió solo, esta vez más rápido, como si respondiera a nuestras acciones con rabia. La transmisión hizo zoom hacia la puerta principal de la casa, y entonces, en la esquina inferior de la pantalla, apareció otra frase. Ronda 7, elige un número del 61 al 70. El tiempo corre. La cuenta regresiva comenzó. 15, 14, 13. Mateo trató de desconectar la computadora, pero al hacerlo, las luces de la habitación parpadearon. Un pitido agudo salió de los altavoces, tan fuerte que nos hizo taparnos los oídos. Al volver la imagen, la cámara ya no mostraba la calle. Ahora estaba dentro de la casa. Dentro. Era la sala de estar de Lucas, vacía, pero reconocible. El sillón de cuero negro, la mesa de centro con marcas de vasos, la alfombra gris. La cámara se movía lentamente, como si alguien estuviera caminando con ella. ¿Cómo están ahí dentro?, preguntó Julián con la voz quebrada. Y entonces, un nuevo mensaje apareció en pantalla, esta vez acompañado de un sonido metálico, como si lo hubieran grabado con una voz artificial. Estamos más cerca de lo que creen. Yo sentí un frío recorriéndome la espalda, un frío real, físico, como si me hubieran abierto una ventana detrás. Sin pensarlo, miré hacia la puerta de la habitación. Estaba cerrada, pero sentía que algo se movía afuera. En la pantalla, la cámara se detuvo frente a la escalera que conducía al segundo piso de la casa de Lucas. El lente se inclinó lentamente hacia arriba, como si supiera que nuestra atención estaba fija en ese punto. Y entonces se escucharon pasos. Pasos reales. No venían del video, venían del pasillo justo detrás de la puerta. Camila rompió en llanto y empezó a suplicar. «Apágala, apágala, por favor». Lucas, pálido como el papel, golpeaba las teclas sin control, pero no podía cerrar nada. El video cambió otra vez. Ahora mostraba una imagen en blanco y negro, distorsionada pero reconocible. Nosotros 5, en la habitación, vistos desde arriba. Como si una cámara estuviera justo en la esquina del techo. El miedo dejó de ser una sensación y se volvió algo sólido, aplastante. «No», susurré casi sin aire. «No hay ninguna cámara aquí». El chat volvió a llenarse, pero ya no eran números. Eran frases cortas, repetidas una y otra vez. Ronda final. No hay salida. Mira atrás. Nadie se atrevía a moverse. El reloj en la pantalla seguía corriendo hacia cero, y con cada segundo que pasaba sentía que algo, lo que fuera que estaba detrás de esa puerta, se acercaba más. El contador en la esquina inferior de la pantalla seguía descendiendo. 9, 8, 7. Cada segundo retumbaba como un latido que no era mío, sino de la casa misma. Mateo se había apartado de la mesa y pegaba la espalda contra la pared, como si así pudiera alejarse de la pantalla. Camila estaba encogida en el rincón, abrazándose las rodillas. Julián, que al principio había sido el más desafiante, ahora mantenía los ojos fijos en el suelo, evitando mirar lo que estaba frente a nosotros. Lucas estaba paralizado, las manos flotando sobre el teclado, sin decidirse a tocarlo. El chat seguía escribiendo solo. No responder es responder. Todos juegan, incluso los que se esconden. La cámara en la transmisión mostraba todavía la vista aérea de nosotros en la habitación, pero algo había cambiado. En el borde del encuadre, casi fuera de foco, se veía una figura alta, quieta, observándonos desde una esquina oscura. No llevaba máscara blanca como en las rondas anteriores. Su rostro estaba cubierto por una tela negra, sin rasgos visibles, como si la oscuridad misma se hubiera condensado ahí. 6, 5... El sonido de pasos volvió, pero esta vez venía de dos direcciones. Uno detrás de la puerta de la habitación y otro, claramente, del techo. Era imposible que alguien estuviera arriba.
La habitación estaba en el último piso de la casa y encima solo había el ático, cerrado desde hacía años. 4, 3. Camila empezó a llorar en silencio, pero con respiraciones rápidas y cortas, como si tuviera miedo de que el sonido la delatara. Yo no podía dejar de mirar la figura en la pantalla. No se movía, pero con cada parpadeo parecía estar un poco más cerca de nosotros. 2. Un chasquido fuerte, como si alguien hubiera desconectado algo, resonó en los parlantes. La imagen dio un salto y cambió. Ahora la cámara mostraba la puerta de la habitación de Lucas desde afuera, enfocada en el picaporte. El metal brillaba bajo una luz tenue y temblaba ligeramente, como si una mano invisible lo estuviera probando. 1. El contador llegó a 0 y, por un instante, todo quedó en silencio. Ni el chat, ni la respiración, ni el zumbido del ordenador. Era un vacío absoluto y en ese vacío un nuevo texto apareció, ocupando toda la pantalla. Ronda 8, sin números. No había instrucciones, no había tiempo, solo esas 2 palabras. El silencio se rompió de golpe con 3 golpes secos en la puerta. No 1, ni 2. 3, espaciados, como si fueran una señal acordada. Lucas tragó saliva. «Esto es imposible», dijo, pero sin convencerse a sí mismo. En la pantalla, el video volvió a cambiar. Ahora mostraba la misma puerta, pero desde adentro de la habitación. Desde un ángulo que no coincidía con ninguno de nuestros ojos. Se veía cómo estábamos todos, apiñados contra las paredes, y cómo la puerta volvía a temblar suavemente. El chat reapareció, esta vez con un solo mensaje repetido por cientos de usuarios anónimos. «Ábranla». Lucas negó con la cabeza. Mateo dio un paso atrás, como si pensara en escapar por la ventana, pero de inmediato el chat respondió, como si nos hubiera escuchado. «No salgas, ya estamos ahí». El aire se volvió más pesado, como si la habitación se hubiera llenado de algo invisible que costaba respirar. Un olor extraño, metálico, se empezó a colar, y no venía de la calle. Venía de adentro. Camila, entre sollozos, señaló la esquina más oscura del cuarto. «Ahí», susurró. «Hay alguien ahí». Giramos todos la cabeza al mismo tiempo. Y lo que vimos no estaba en la pantalla. En la esquina más oscura de la habitación, el aire parecía más denso, como si la sombra no fuera una simple ausencia de luz, sino algo que ocupaba espacio. Al principio pensé que era un truco de la vista, que mis ojos estaban tratando de encontrar formas en la penumbra, hasta que la sombra respiró. No era un suspiro humano, era un sonido profundo, húmedo, como si se filtrara a través de un tejido saturado de agua. La figura, alta y delgada, se separó de la oscuridad y dio un paso adelante. El movimiento no produjo sonido alguno, como si flotara. Lucas, con la voz apenas audible, preguntó: ¿Quién eres? No hubo respuesta. En su lugar, el chat en la pantalla volvió a encenderse con un solo mensaje repetido. Ronda final, elegir quién. Un nuevo contador apareció. 10, 9. La figura dio otro paso. Ahora podía ver que la tela negra que cubría su rostro estaba pegada a la piel, como si hubiera sido cosida. No había ojos visibles, pero sentía la mirada perforándome. 8, 7. Mateo gritó que había que salir. Corrió hacia la puerta, pero ésta se abrió sola antes de que pudiera tocarla. Detrás no había pasillo, no había nada. Solo un corredor infinito iluminado por la misma luz parpadeante que habíamos visto en la transmisión. 6, 5. La figura se movió hacia Mateo y, con una lentitud insoportable, le colocó una mano negra y huesuda sobre el hombro. Él comenzó a temblar, intentando apartarse, pero sus pies parecían pegados al suelo. 4. Julián gritó su nombre y se lanzó hacia él, pero otro par de manos, saliendo del marco de la puerta, lo sujetaron y lo arrastraron hacia el pasillo. Desapareció en segundos. Su grito se cortó de golpe, como si hubiera caído en un pozo sin fondo. 3. Camila se abalanzó sobre Lucas, suplicando que apagara la computadora. Él golpeó las teclas sin parar, pero la transmisión mostraba ahora a 3 figuras enmascaradas, de pie en la calle frente a la casa. 2. Yo retrocedí hacia la ventana. Pensé en saltar, no me importaba la altura. Pero cuando miré hacia afuera no vi la calle. Vi una habitación idéntica a la nuestra, con nosotros 5,
solo que en esa versión todos estábamos inmóviles, como maniquíes, con los ojos cerrados. 1. La pantalla se volvió roja. En el centro, un último mensaje. Juego terminado. La figura negra que había salido de la esquina se detuvo justo frente a mí. La tela que cubría su rostro comenzó a humedecerse. Y entonces, desde adentro, dos ojos se abrieron lentamente. No eran humanos. Eran de un rojo profundo, como si dentro de ellos ardiera una brasa. Lo último que recuerdo fue sentir una mano helada agarrándome la nuca. La habitación se apagó de golpe. Desperté sola, frente a la computadora, con la pantalla en negro. La casa estaba en silencio. No había rastro de Lucas, Mateo, Julián ni Camila, solo yo. Y en la esquina inferior de la pantalla, un texto que parpadeaba como una advertencia. Ronda 1. Espera tu turno.